Bienvenidos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con el investigador y analista político Jacobo García. ¿Cómo está, Jacobo? Qué gusto saludarle. Bienvenido, buenos días. Le acompañamos a Alexis Moncayo, Buen quien día. habla Licenia Espinel. El Ecuador está en la mira de la Organización de Estados Americanos, ahora de la Corte Penal Internacional, de la comunidad mexicana, de México en su conjunto. A nivel interno se ha bajado el perfil sobre esta situación y se han llenado de escándalos con el objetivo de atacar el capital político de una organización. ¿Cómo analizar esta situación y en medio de todo este desastre, la forma como el gobierno ha reaccionado y las encuestas que al parecer le han levantado una imagen que venía disminuyéndose del presidente de la República y también de la consulta popular? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto. Un saludo ahí a los dos y a todos los oyentes. Bueno, fíjate, yo el otro día hablaba en una entrevista con España, ¿no? Y yo digo, ya hemos naturalizado aquí cosas que allí no hacen sentido, ¿no? Es decir, esto de que un presidente se pase el derecho internacional por ahí, solo porque políticamente el momento, ¿no?, le dicta que tiene que hacer determinada cosa. O sea, la pregunta de fondo es ¿qué democracia tenemos, qué democracia estamos construyendo? O sea, y yo digo esto porque, no digo por ustedes, ¿no?, pero nos quedamos discutiendo que si es correcto o no asaltar la embajada, que si va a haber consecuencias o no, pero que el fondo de esto para mí ya ni siquiera es un tema de Ecuador con México, es cómo es posible que en una democracia un presidente, porque viene una consulta popular, porque ha bajado en popularidad y de otra serie de cosas, está dispuesto a saltarse la Convención de Viena por ahí y le da igual. O sea, y no va a pedir perdón. Si pide perdón, se le baja ese imaginario de firmeza y mano dura, ¿no? Entonces, perdonen que empiece por aquí, pero es que es impresionante lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que no tenemos duda de que esto es un tema político. Es decir, yo les decía a los colegas españoles, Ecuador y México, es que no ha habido una historia de conflicto, ni problemas de límites territoriales, ni cosas así. Es decir, un tema circunstancial, político, donde al gobierno se le iba a caer esa consulta, sobre todo por el ruido que le iban a hacer, ¿no? Si le daban asilo, si respetaban el asilo político, el problema que yo veo es que iban a hacer ruido, ¿no? Iba a haber 10 días de ruido, del anticorreísmo duro y mediático, de que han pactado, y eso probablemente le iba a pasar factura. Pero bueno, por aquí la primera idea, ahora si quieren. Hola, Jacobo. ¿Me escuchas? Hola, Alexis. Qué gusto, Sí, qué sí, gusto, claro. qué gusto tener acá a un analista de talla internacional. Ayer estaba en Televisión Española, Bueno. hoy está en Radio Pichincha. No, gracias. Te mando un abrazo. Un gusto. Oye, Igualmente. a ver, yo coincido plenamente contigo, creo que otra vez nos han impuesto la agenda, ¿no? Y los temas prioritarios, los temas de la agenda de la gente, perdón, pasan a segundo plano. Todos los estudios de opinión, y tú lo conoces más que yo porque trabajas directamente con eso, hablan de inseguridad, violencia, desempleo, situación económica. Esas son las prioridades que tiene doña María, don Pepito, la Lorenza. ¿No? La Lorenza, ajá. Esas son las inquietudes de la gente. Y hoy estamos hablando nuevamente de la disputa entre correísmo y anticorreísmo, que eso es algo con lo cual tú has sido sumamente crítico también, y eres de los que cree que es lo que más daño le ha hecho al país y a la democracia ecuatoriana, Jacobo. Pero también, y no voy a hacer una crítica a la lectura tuya de la elección, del resultado de la elección del año pasado, pero digamos sí al contenido de esa lectura, que no la sostenía solo tú, sino también algunos otros analistas, Pedro Donoso, Selene López. Lo nuevo y lo viejo. ¿Noboa sigue representando lo nuevo o Noboa es, como yo sostenía en su momento, es más de lo mismo? Porque lo que estamos viendo ahora es más de lo mismo y quizás peor. ¿Qué lectura tienes ahora tú? O sea, a ver, Alexis, verás, yo quiero dejar claro que no es lo que yo pienso. O sea, o no es lo que literal y estrictamente yo creo que Noboa representa, sino que creo que hay una fractura previa en la sociedad entre esto de lo nuevo y lo viejo, y habiendo esa fractura, en un momento determinado, Noboa
sabe encajar ahí, representar algo ahí, por más que sepamos que no sea lo nuevo. ¿Me explico? O sea, yo quiero dejar claro esto porque, o sea, no es que yo estoy convencido de que Noboa es estrictamente la nueva política y el resto lo viejo, sino que es como el tema de Yaku, ¿vale? Yaku representó una fractura étnica en Ecuador. Y me va a decir mucha gente, pero si Yaku no es indígena, se llama Carlos Pérez Guartamel. Sí, pero representa eso. ¿Me explico? ¿Sigue representando eso Noboa? Pues mira, yo creo que en parte sí, Alexis, porque me pongo el ejemplo de la buquelización de la narrativa política, ¿no? Es decir, ¿qué está haciendo de nuevo Noboa y por qué le está funcionando, creo yo? Porque está usando un arquetipo de Bukele que contrasta con Lasso y Moreno. A eso me refiero con los nuevos. Es decir, si tú contrastas con los antiguos gobiernos que han sido nefastos, pues en cierta forma estás agitando o demostrando algo de que eres lo nuevo. Y termino con esto, de Bukele, ¿no? Yo creo que es muy claro cómo trata de representar este arquetipo de Bukele, es decir, el tipo de mano dura, firmeza, que no se vende, que no hace pactos de impunidad, que hace respetar al país frente a los derechos humanos y los organismos internacionales, y es a ese relato el que se está agarrando Noboa, y esto es muy peligroso para la democracia, ¿no? Se Eso apega creo yo. a ese relato, a la buquelización, como usted dice, en la imagen, pero en los resultados, al menos en El Salvador, son otros Claro, resultados en materia de seguridad. por ¿Y supuesto. dónde quedó el candidato que ganó la presidencia de la República presentándose a sí mismo como una persona que no era de extremos, como una persona que no era el Ajá. anti? Y con lo que estamos viendo ahora, con todo lo que estamos viendo ahora, llega a tener semejanzas con el expresidente Lenín Moreno y lo peor de todo con el expresidente Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso también decía al principio que era el gobierno del encuentro, que no sé qué, que no sé cuánto, que no a la Ujú. confrontación, y mire cómo terminó. Noboa, cuando era candidato y los primeros días de su gobierno, decía que no era anti, él era anti nada, que no era de extremos, y mire cómo estamos ahora. Entonces, ¿dónde quedó Sí. ese anti? Totalmente de acuerdo, por si acaso, ¿no? Miren, yo decía ayer que si ustedes comparan el Noboa de la campaña con el Noboa de ahora, Noboa se ha convertido en topic. Porque Noboa era el ciudadano tímido, ¿verdad? Que iba con el chalequito antibalas, bien formado, que hablaba bien, que no atacaba a nadie, ¿no? Y fíjense cómo al convertirse en gobernante ha ido cambiando ese arquetipo. Eh, por supuesto, yo diferencio, vamos a ver, y lo mismo me sirve para todo lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es que esto es percepción. Yo quiero dejar claro esto. Hablamos luego de resultados, es otra cosa. Por supuesto, no es comparable los resultados de la gestión de Bukele con lo de Noboa. Pero yo hablo de comunicación política y de representación de arquetipos, ¿ok? Y el ciudadano, el cerebro humano funciona así. Es decir, y esto es muy inconsciente, muy neuropolítica y todo esto, ¿no? Es decir, se mete en la cabeza, es decir, encaja el ver a Noboa con cierta semiótica y cierto estilo y cierto discurso y narrativa que a la gente inconscientemente le hace clic con un estilo de liderazgo que hoy es muy reconocido en la región, que es el de Bukele. Que le funcione o no es otra cosa, insisto. Lo que hemos visto en la última encuesta de Comunicaliza es que al menos ha logrado mantener, ¿no? Es decir, que no es poco, porque ha logrado mantener, me refiero a que venía en una espiral descendente y que, insisto, a ver, yo, el anticorrismo enfermo ¿no? Este 10-15% que yo les recomiendo un buen psiquiatra, de verdad, con todo el cariño, no es que deciden una elección, pero hacen mucho ruido. Es Sí. decir, recuerden lo que pasó con Lasso cuando no respetó el pacto en la asamblea porque los pelagatos empezaron a hacer presión, ¿no? Es decir, ibas a tener a toda Ecuavisa, toda esta serie de medios hablando de un pacto político. Y termino. ¿Cuál es el problema de que le estén acusando de un pacto político que le entierran o le hacen embarrarse en lo viejo? Porque en el imaginario lo nuevo y lo viejo, Noboa lo que trata de representar es yo no hago pactos, o sea, no estoy a favor de la impunidad.
Y para eso le acompaña el caso Metástasis, el caso Purga, Pulga, o ya no sé en el cual estamos, ¿no? Es decir, le acompaña esta narrativa y esta agenda que trata de embarrar a todos los políticos menos a él. Entonces sí, Licenia, es verdad que ha cambiado. Él dijo que el pro era infinito, ¿verdad? Y el anti es limitado. Y tanta vuelta para al final volver a poner al correísmo como el adversario, el enemigo de la democracia, y esto ya lo hemos vivido en los dos últimos gobiernos. Está polarizando, vamos a ver si le funciona, pero es una pena porque, insisto, volvemos al conflicto. Ya Noboa abandonó, ¿no?, esa máscara de la unión y el consenso. Así es. Y ya se ha adentrado en el conflicto, ya ha cambiado el enemigo que eran los rulais y los no sé quién, ahora vuelve a ser el correísmo, ¿no? Esto ya lo hemos vivido. Si no muestra resultados de gestión en el mediano plazo, nada le va a funcionar, ni lo nuevo, ni Bukele, ni nada por el estilo. De acuerdo, coincido contigo en esa lectura y apreciación, Jacobo, y quisiera ir a una más de tus lecturas que me parece también bastante acertadas, y es el hecho de que esto lo que demuestra en el Ecuador, o sea, respaldar, por ejemplo, la irrupción violenta en una embajada, en una misión diplomática de un país hermano, y que eso tenga una altísima aceptación de la gente, habla de el escaso nivel de cultura democrática que tiene este país. A eso sumémosle las deserciones de los últimos días. Hoy van 3, podrían ser más, solo de la RC. Se habla de que el PCC también tendría deserciones, ya tuvo antes la señora Lucía Jaramillo. De que Construye también tendría más deserciones. Es decir, tenemos políticos, o sea, partidos políticos que no saben qué tipo de cuadros son los que ponen en la papeleta, y una vez que son elegidos y se dan rupturas como estas o como la del juicio político a Lazo, y empieza a correr el hombre del maletín y a repartir, como ocurrió con hospitales, con gobernaciones, con puestos públicos, a venderse las conciencias. La sociedad debe ser más crítica con respecto de justamente esto. ¿Cómo hacemos como Ecuador para tener verdadera cultura democrática y para defender ese sistema que sigue siendo menos malo que tener una dictadura militar que algunos creen hacia allá estamos yendo? Qué bueno, mira, perdón que empiece por el final, Alexis, porque esto hay que recordarlo. El último informe del Barómetro de las Américas, la PRO, ¿no?, que es un estudio de opinión pública que se hace en todos los países de América Latina, el último informe muestra que Ecuador es el país con más alto porcentaje de ciudadanos que justificarían un golpe de Estado militar si eso soluciona problemas de corrupción, inseguridad o no sé qué más. Es decir, somos el primer país de la región con más ciudadanos que te justifican un golpe de Estado militar. Entonces, aquí hay que empezar a relacionar los hechos, ¿no? Es decir, ¿por qué es probable que a Noboa no le entierre ahora en el corto plazo lo que ha hecho? Pues porque aquí no hay una cultura política en la democracia. Es decir, la gente no entiende o no cree en las instituciones, en el ordenamiento nacional e internacional. Más bien, lo que hay ahora es un imaginario muy fuerte de las leyes protegen a los delincuentes. Los defensores de derechos humanos les importa más la vida del delincuente que la del ciudadano. Y esto, llevado al tema del derecho internacional, pues es lo mismo. Le están acusando a México de ser una guarida de delincuentes, ¿no? Más o menos. Entonces, el odio político, digamos que sustituye a la cultura política a la democracia. Porque yo les voy a decir una cosa. Si hubiera sido Correa el que hace esto, ya al día siguiente estaban ya los tanques en la calle, ¿no? La Shiris llena de gente y con tanques extranjeros, ¿no? Es decir, entonces ya no es solo la escasa cultura política de la democracia, es este doble rasero insostenible, esta democracia de odio que tenemos implantada por unos señores que lo único que hacen es odiar. Y esto es una pena. Y creo que también, para terminar la idea, falta mucha sociedad civil. Yo vuelvo a insistir esto en Ecuador siempre. No podemos estar sujetos a que Coavisa nos marque la agenda, a que el odio de un señor que tiene un trauma con Correa nos marque la agenda. Es decir, claro que hay diversidad de medios que están, ¿no?, haciendo un contrarrelato y todo esto, pero más me refiero a nivel de sociedad civil, la academia, movimientos sociales, ciudadanos. O sea, hay mucha desarticulación, Alessi, yo creo. Y muchos ciudadanos estamos viendo lo mismo que estamos hablando aquí,
pero no hay una acción colectiva Así es. posterior, oye, que se plasme en posicionar temas, foros, discusiones. Es increíble, termino con esto. Oye, ¿para qué tantos estudios en relaciones internacionales, tantas universidades que dan relaciones internacionales, si luego viene un presidente y dice que se pasa el derecho internacional por el forro? ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde están esos profesores? O sea, ya debería haber foros de discusión, comunicados, nada. Ahora, Así que ahí está. ¿qué debería pasar? ¿Qué más tenemos que vivir para que la sociedad, porque no solo es culpa de las autoridades, como usted dice, no hay reacción de la sociedad civil, parece que todos estamos engatusados, porque ¿qué más le tiene que pasar al país para que nos demos cuenta que esta lucha del correísmo y anticorreísmo, sobre todo de responsabilizarle a una organización política y de dedicar toda la atención a eso, nos ha costado mucho? Porque, a ver, el argumento para haber invadido la embajada de México es que la lucha contra la impunidad, que es un tema, hasta ayer en la audiencia de habeas corpus del señor Glass decían que este era un tema de seguridad nacional. Pero resulta que mientras el señor Glass estuvo en la embajada antes del asalto, seguía el país inseguro. Ahora está en La Roca, pero ayer hubo una matanza en Guayas, con un niño de por medio. La vida de un niño de por medio. Todos estos días sicariatos en Manta, sicariatos en Los Ríos, sicariatos en Guayaquil. ¿Hasta dónde vamos a seguir con este argumento de la lucha contra la impunidad refiriéndose al correísmo mientras el país se nos sigue cayendo a pedazos? ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad entienda que debemos dar un salto y pensar en el país y no seguir enfrascados en esta lucha inútil que lo único que nos cuesta es sangre todos los días y pérdida de derechos todos los días? Y sobre todo, ¿qué lección o qué alerta nos debe dar las expresiones del presidente de la República en el último acto público antes de viajar a los Estados Unidos, que dijo que a él no le va a temblar la mano para hacer lo que él considere correcto? Ahí lo ven. Ese es el arquetipo Bukele, ¿no? Insisto, no estoy diciendo que los mismos resultados, nada de esto, pero está muy claro cómo trata de instalarse ahí, ¿no? No sé qué tiene que pasar, querida Lisem. Lo que yo sé es que, mira, además de que este no es el camino para el bienestar y desarrollo de un país, yo creo que al final esto termina pasando factura. Es decir, creo que ahora Noboa, bueno, ojo, claro, los efectos de esto hay que verlo en el mediano plazo, ¿no? Esto está en construcción. No es que podemos decir, la encuesta que se levantó ayer dice que esto ha sido muy positivo o muy negativo. Esto va a traer cola. Las consecuencias de esto van a seguir produciéndose durante semanas o meses. Pero yo creo que Noboa ha abierto una puerta muy peligrosa también, ¿no? Es decir, a lo mejor este golpe de efecto le sirve para parar esa espiral descendente. A lo mejor gana la consulta popular, pero no va a ganar con demasiada amplitud como para decir el 80% está conmigo, al menos en todas las preguntas. En algunas puede ser que sí. Pero el tema es que, a ver, el haber entrado en el conflicto, ¿no? El haber abandonado el pro infinito, el haber abandonado este clima de unión y consenso, el haber abandonado su arquetipo de ciudadano joven, tranquilo, que busca consensos, ahora está obligado a tener resultados ya en el corto plazo. Si no muestra resultados, ahora sí, ni Bukele ni Bukela. Más bien, va a caer y va a ser el imaginario de otro Lasso, otro Moreno. Pues esto ya lo hemos vivido, como tú lo has dicho, Diseño. Pero la ventaja que tiene Noboa es que este gobierno es de un año. Entonces, en un año, entre golpes de efecto y entre maquillajes de resultados y entre Ecuavisa haciéndote el favor, ¿no? De poniendo la agenda que tú quieres y la fiscal, obviamente, persiguiendo a todos tus enemigos, pues no descartes que esto también le pueda dar para una reelección. Pero insisto, le dé o no, yo me quedo con esto. En el mediano y largo plazo, mucho Bukele, mucho salto a las embajadas, muchas gafas de sol. Como no haya gestión y resultados, la gente no es tonta. Y esto va a empezar a pasar factura y va a empezar a reclamar. De hecho, ya está empezando a pasar factura. ¿Ya? O sea, que haya bajado del 80 al 60%, por decirles algo, no es casualidad.
Si logra frenar esta espiral que estaba en descenso, no quiere decir que ha vuelto a contentar a todo el mundo. Quiere decir que aún así ya empieza a haber una brecha, una grieta en la que empieza a haber un reclamo. Y recuerden los efectos del IVA y toda esta serie de cosas que se van a ir notando. Así que, ojo, yo lo dejaría ahí. La gente no es idiota. Los golpes de efecto pueden servir para una semana, 2 o un mes, pero de golpes de efecto no vive el hombre, ¿ya? Así es. Entonces, si no hay una gestión verdadera, ¿no?, en servicios públicos, educación, salud y toda esta serie de cosas, pues al final ya puede hacer mucho de Bukele y decir que el correísmo es el enemigo, pero esto le va a pasar factura. Tarde o pronto le va a pasar factura, estoy convencido. Jacobo, yo tengo dos inquietudes. Una, a propósito de esta denuncia que ha presentado la ministra de Trabajo en contra de Correa por traición a la patria, pide que le cierren la cuenta de Twitter, que el hombre está queriendo armar una guerra, dice. Primero, plantearte esa inquietud, ¿no? ¿Qué tan poderoso es Correa o qué tan real es el poder que tiene Correa? Porque nos lo pintan como que el influjo psíquico de verdad funciona y de que él puede controlar la mente de la OEA, de la ONU, de todo el mundo. Esa es la una. Y la otra, me parece que estamos viendo uno de tantos elementos que tiene esta coyuntura. Y es esta disputa Noboa contra la RC a partir de encarcelar a Glass después del asalto a la embajada, y que esto es, digamos, una disputa de Noboa contra la Revolución Ciudadana. Pero hay una cosa adicional que quiero plantearte de cara a lo que va a ser la consulta y la elección presidencial del próximo año y las coaliciones políticas que podría haber, si es que se dan, durante todo este tiempo. Y es, a través de la Fiscalía, el actual gobierno ha logrado doblegar a los socialcristianos. Tanto es así que Kronfle estaba en la sesión de Relaciones Internacionales viendo que las cosas no se le vayan de control a ADN, no a Kronfle, a ADN. Entonces, los socialcristianos están congelados, ¿no? Porque tienen a la Fiscalía encima con el tema de Muentes. Entonces, no es solo la Revolución Ciudadana, ojo. Este fin de semana, a partir de la declaración de la bancada del RC que van a promover los juicios políticos a Sommerfield y Palencia, se les anticipa ADN y plantean 3 juicios políticos a ministros de Lazo, Arosemena, Montalvo y Santos. Y ojo, está el tema encuentro ahí en la puerta del horno. Entonces, el hecho es que Noboa también vino a licuar, no vino a abrirse frente con la RC, sino que vino a licuar también a la derecha, esa derecha de la que él necesita para armar su movimiento. Quien está armando el movimiento ADN es nada más y nada menos que Esteban Torres. Desde el viceministerio de gobierno, es él el que está a cargo de hacer de ADN un movimiento y un partido político. Esteban Torres, hasta hace 6 meses atrás, o 7, era asambleísta del PSC. Entonces, ¿qué lectura tienes tú sobre esos dos temas? El aparente poder que tiene Correa y cómo Noboa está licuando a la derecha y, claro, abierta y públicamente a la Revolución Ciudadana. Casi nada, ¿no? A ver, sobre el primer tema, preocupante, ¿no? O sea, de verdad, esto de amanecerte con que hay una denuncia de traición a la patria, o sea, yo creía, al leer traición a la patria, yo creía que se referían a la señora Palencia, ¿no? Que siendo mexicana se hace la que no sabe, ¿no?, de lo que ha pasado. Es decir, eso sí me parece traición a la patria en México, ¿no? Pero bueno. Mira, yo, Alexis, no sé, yo creo que esto es lamentable. Es decir, además, no sé, esté bien o mal que Correa haya ido al Parlamento Europeo a pedir que se cumpla la ley, que haya sanciones o no. O sea, el tema es quién incumplió la ley, no quién pide sanciones. O sea, esto es como el niño que está copiando en el colegio, ¿no? Entonces, bueno, en España decimos chuleta, ustedes dicen lleva la polla, ¿no? Para copiar, ¿no? Ya, es que me suena duro, ¿no? Entonces, aunque para ti polla significa otra cosa. Sí. Por eso me suena mal. Dejémoslo ahí. Dejémoslo en chuleta, dejémoslo en chuleta. Ya, en chuleta. Entonces el niño está copiando con la chuleta, ¿no? Hace trampas en el examen. Y oye, el padre lo descubre y el padre va al profesor y le dice, castígale, porque no está bien lo que ha hecho, ha incumplido esto y hay normas en la vida. Entonces le acusan al padre de traición familiar por denunciar al hijo. O sea, ¿qué estupidez es esta? Por Dios.
Entonces, mira, al final, esto puede ser también un arma a doble filo, insisto. Esto de volver otra vez a cargar contra Correa y el correísmo es un arma a doble filo, porque vuelvo a insistir. A ver, hay otra lectura de Novoa, ¿no? Yo he hablado de la lectura más positiva que le está funcionando, pero hay otra lectura otro encuadre, otro arquetipo que se está instalando en él, que es el de el jovencito caprichoso, millonario, que hace lo que quiere con el poder y evocando otra vez la Banana Republic, ¿verdad? Entonces, esto, si vuelves a poner a Correa de contendor y si no muestras resultados de gestión en el mediano y largo plazo, pues tienes ya todas las condiciones para hacer un contraste negativo, en tu caso, donde vuelve a ser Correa el que está en el imaginario de la gente, el que nadie olvida y el que al final nadie logra repetir resultados de gestión en los temas que a la gente le importa. Así es. Pero en el corto plazo, y vuelvo al tema 2, es que sí es preocupante lo que está pasando, ¿no? Es que está muy clara la agenda y cómo esto está repercutiendo en la acción del gobierno. Es decir, metástasis, purga, ya no sé, yo ya no sé cuántos casos de estos hay. Además, ¿quién pone los nombres a estos casos, no? ¿Hay una persona dedicada a poner nombres o no? No sé. Bueno, todos estos casos están marcando una agenda, están embarrando a todas las fuerzas políticas y está haciendo el trabajo sucio de Novoa, ¿no? Entonces, Novoa, a partir de esto, va articulando su movimiento, su tema político, y aquí es donde, claro, la pregunta, se hacía Pedro el otro día esta pregunta, ¿no? ¿Será que los socialcristianos están entrando dentro del gobierno Novoa o Novoa está desarticulando a los socialcristianos, ¿no? Ojo con Novoa, ¿no? No hay que minimizarlo porque tiene una mente maquiavélica ahí que hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo está, como has dicho tú, ¿no? Frenando a los socialcristianos, está usando la judicialización de la política, que esto no es nada nuevo, esto ya lo hemos vivido, pero yo vuelvo a lo mismo, Alexis. Si tu gestión política depende de una fiscalía, ¿no? Que está persiguiendo a tus enemigos y al final estás yendo a conseguir deserciones de los otros en la asamblea y todo esto, pues esto tiene un límite muy claro. Esto, en el mediano plazo, esto va a hacer aguas. ¿Me explico? Es decir, ahora le puede funcionar para la reelección porque está frenando a los socialcristianos, está jugando con la justicia, a Correa le tienen ahí de traidor a la patria. Yo vuelvo a insistir, ya no solo en términos de gestión, en términos de política, si no tiene un movimiento real, ¿no? Si no hay una unión real de sus resultados de gestión con las demandas de la ciudadanía, si no hay bases reales, pues esto al final, tarde o pronto, se va a hacer agua, ¿ya? Entonces, insisto, es que esto es muy viejo ya, esto de hacer política a través del Ministerio de Gobierno y con la fiscal persiguiendo a tus enemigos, esto ya lo hemos visto, ¿no? Esto es muy maquiavélico, esto es muy peligroso, pero bueno, al final creo que lo que está haciendo Novoa es eso, ¿no? Es como frenar, desarticular a sus posibles rivales en el 2025, gracias a la acción de la Fiscalía y los casos estos. ¿Le va a alcanzar, Jacobo? ¿Le va a alcanzar todas estas maniobras que usted señala, realiza el gobierno para asegurar un eventual triunfo en la consulta popular y para aferrarse o ganar en adeptos con miras al 2025 cuando digamos que gana la consulta? Y va a tener que mostrar resultados. A la gente se le está lamentablemente vendiendo la idea de que con la consulta por la boca del propio presidente de la República y de sus ministros, de que votan sí en la consulta y van a tener seguridad y van a tener paz, etcétera, etcétera. Pero ¿qué va a pasar si al día 22 de abril, una vez que se conozcan los resultados de la consulta, continúan las masacres, continúan los sicariatos, continúan los asaltos, la gente sin trabajo, sin poder tener ni siquiera paracetamol en los hospitales, sin poder utilizar el vehículo para irse de un cantón al otro porque las vías están hecho pedazos y etcétera, solo por citar algunos ejemplos? ¿Qué va a pasar? Esa falta de gestión no la va a poder cambiar de un día para el otro. Es prácticamente imposible. ¿Y le va a alcanzar eso para llegar al 2025? Esa es la gran pregunta.
sí, señor. Para mí es la gran pregunta. Es decir, más allá de la embajada, que si surtió efecto o no, que si esto y lo otro, la pregunta es si esto le va a dar. Yo es que insisto, la ventaja que tiene Novoa es que esto es un año. No es los 4 años que desnuda la mediocridad de cualquiera, como pasó con Moreno, como pasó con Lasso, que fueron 2 años, no 4, ¿no? Pero es un año. Y al ser un año y al jugar con estos golpes de efecto, y lo que hablamos con Alexis, yo estoy de acuerdo que si te ciñes a los resultados y a la realidad, esto no es que sea lo nuevo, ¿verdad? Para nada. Totalmente nuevo, enterrando a lo viejo, pero sí está jugando con estos golpes de efecto, de decirle a la gente, yo no pacto con las mafias políticas, yo saco a los militares a la calle, yo hago respetar al país, o sea, está jugando con esos golpes de efecto, pero, a ver, vuelvo al tema que tú pusiste. Esto va a depender también de la oposición, de qué hacen las fuerzas de oposición, qué relato ponen ahí para desgastar a Novoa. Es decir, porque también este éxito de Novoa es porque del otro lado no hemos visto nada. Entre que lo han desarticulado con la justicia, pero tampoco ves liderazgo, posiciones claras para ser oposición a Novoa. Hay mucha desarticulación, mucho vacío de liderazgo absoluto, ¿no? En el caso de la RC, pues la mayor parte de sus líderes están en los gobiernos locales. Entonces, todo va a depender también de cómo la oposición, o en este caso la RC, porque ya les han señalado como oposición, cómo articula un discurso ahora, ¿no? Cómo se planta frente a este nuevo discurso de Noboa. Y yo vuelvo a lo mismo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todo esto que le puede funcionar a Noboa es un arma a doble filo, porque si no hay resultados de gestión en otros temas, la gente no es idiota. Termino con el tema de la consulta popular. Lo que dicen las encuestas, ¿no? Es que todavía está por construir, ¿no? Hay una parte del electorado ahí que no sabe, ¿no? Que no entiende muy bien las preguntas, y aquí es donde está la disputa, es decir, ¿qué encuadre vas a utilizar para pedir el no? Es decir, ¿cómo te vas a poner a eso? O cómo, porque lo de Novoa está muy claro, cómo está pidiendo el sí, ¿no? Y ya con esta nueva narrativa queda más claro aún. Pero, bueno, tal vez hay preguntas en las que va a ganar de cajón el sí, porque son muy evidentes, pero hay una o dos preguntas donde si gana el no o donde se queda 51-49, esto ya va a ser un golpe para Novoa. Y a partir de ese golpe hay que construir esa narrativa y posicionamiento de cara al 2025. Es decir, tiene sus puntos débiles también, como todo en la vida, pero hay que saber identificarlos y hay que articular una oposición a esos puntos débiles. Jacobo. No sé si más o menos me explico. Sí, absolutamente. Claro. Jacobo, en el trayecto del diálogo, cuando hablábamos de la falta de una cultura democrática verdadera en nuestro país, creo que nos olvidamos de mencionar un hecho que es fundamental y que involucra a un personaje que es vital dentro de una democracia y de estructura de Estado como la que tenemos nosotros. El conflicto con la vicepresidenta Abad, es decir, la señora no tiene funciones, sino le han delegado una embajada en Israel para que vaya a solucionar un problema que lleva siglos. Pero no solo eso, han perseguido a su hijo y su hijo está recluido en La Roca. Entonces, lo mencionábamos en el diálogo anterior con la legisladora Garzón, de esto de que nos están diciendo de que en este juego de la política todo vale. Tanto no hay respeto a la cultura democrática que el presidente ha decidido meter en el congelador a su vicepresidenta, no darle funciones. ¿Qué debemos entender de eso? O sea, un presidente que cree que todo vale. Y un gobierno que cree que todo vale. Sí. Y una prensa y un aparato mediático y la opinión pública justificando eso de que todo vale. Sí, yo digo, hay una mente bien maquiavélica ahí, es decir, Novoa está demostrando que el fin justifica los medios. Más o menos es lo que te está demostrando, ¿no? Es una mente maquiavélica, él es muy consciente de que tiene que ir eliminando a todos sus rivales para allanar el camino a su reelección e ir articulando un proyecto político. Y parece que va en serio.
porque está usando todos los medios correspondientes, ¿no? Desde la Fiscalía hasta sus aliados mediáticos, ¿no? Que son muy claros. Yo creo que aquí se ha destapado una farsa, pero no ahora, desde hace años, ¿no? Y es esto de creer que el anticorreísmo es democrático, liberal y no sé cuántas. Váyanse por ahí. Esto todo es una mentira. Es decir, esto solo es un tema de odio político y donde se justifica cualquier cosa cuando todo es contra Correa, ¿no? Entonces, ¿qué te puedes decir, Alexis? Yo insisto, lo que debería hacer un contrapeso aquí es la sociedad civil. No podemos esperar mucho en los medios de comunicación, al menos de los principales, pero ¿dónde está la sociedad civil? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están esas ilustres universidades que uno ve por ahí y que luego no ves? No ves vocería, no ves acción colectiva organizada. La de Cuenca, ¿no? Me parece que es la única que se va moviendo un poco por ahí, pero... ¿Y el resto? ¿El resto dónde está? Es decir, esto que ha hecho con el hijo de Abad, más allá de lo que pensemos de Abad, esto es un escándalo, por Dios. Es que eso genera miedo, puede ser, digo, Jacobo, Ahí la está. causa, porque genera miedo. Si la gente reflexiona y dice, a Claro. ver, si no ha tenido consideración, para ser delicados, consideración con el hijo de su vicepresidenta, si no le importa violar el derecho internacional y meternos en un conflicto diplomático con México, con un país que tradicionalmente hemos tenido buenas relaciones, o sea, ¿qué le puede pasar a cualquiera, a cualquiera que no esté en su línea? Le pueden allanar, le pueden detener, le pueden recluir en una cárcel de máxima seguridad, aunque no sea compatible el delito con el centro de reclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miedo. O se está generando Así miedo. es. Totalmente. Por eso digo, es esta mente maquiavélica y a través del miedo y el sometimiento de la justicia y todo esto, es como está articulando su proyecto. O sea, por eso, tal vez, hablando desde la sociedad civil y de la democracia y todo esto, habría que instalar este debate en la sociedad. Si sin tener una gran mayoría de poder es capaz de hacer estas cosas, pues ¿de qué sería capaz teniendo un poder absoluto, ¿no? O sea, esto ya es de temer, porque hemos visto que no hay límites, ¿no? Aquí no hay límites, le da igual si es una fuerza política que otra, parece que no hay límites, parece que van serios, así que... Deberían del otro lado tomárselo en serio también, ¿no? Y evitar convertirse en memes. Sí, totalmente. Pero insisto, no podemos esperar mucho de Coavisa y estos medios, ¿no? De verdad, me parece ya lamentable, ¿no? Eso sí que es un meme ya, ¿no? Como no podemos esperar mucho de ahí, debemos empezar a tocar las puertas de, oye, las universidades, la sociedad civil. Hay vocería, ¿no? Hay profesionales, hay abogados, hay cierta gente que está dando, ¿no? Está dando su versión crítica y todo esto, pero creo que está todo muy desarticulado, a un nivel muy individual. Yo creo que hay que convertir esto ya en vocería, en acción colectiva organizada, dentro de los límites de la democracia, ¿no? Que para eso es nuestro derecho y nuestro deber. Muy amable, Jacobo. Pero eso. Muchísimas gracias, un gusto volver a conversar con usted a los tiempos, muy gentil. El gusto es mío, un abrazo a los dos y bueno, a seguir adelante, ¿no? Gracias. Un abrazo. Jacobo. El investigador y analista político Jacobo García, que ha estado con nosotros, 9 en punto, nos despedimos. Chao, un buen fin de semana. Ya vienen las